Hola, hoy vamos a hablar de la medición en epidemiología, nos va a describir cuando se presenta más de un caso, es decir, cuando hay indicios de que una persona está siendo afectada por un problema de salud y este se está propagando. Esta sería la frecuencia de la enfermedad. ¿Cuáles son los objetivos de la medición de la epidemiología? Conocer los principales tipos de medidas usadas en epidemiología, en los cuales se encuentran las medidas de frecuencia, medidas de asociación y medidas de impacto. Las medidas de frecuencia tienen un largo y amplio abordaje en la epidemiología y se van a caracterizar por la ocurrencia de las enfermedades o los decesos en una población en un tiempo determinado y un área geográfica establecida. Aquí podemos encontrar dos variables importantes que son o dos tasas importantes que son la morbilidad, la incidencia y prevalencia dentro de la morbilidad, y en la mortalidad encontramos la tasa de letalidad. En cuanto a las medidas usadas en esta ciencia, medidas de frecuencia o distribución corresponden a cuántos, qué tan frecuente, qué tan probable, qué tan riesgoso es el evento que se está presentando en un individuo o en una población. Las medidas de frecuencia, acá haciendo ya un poco más, adentrándonos un poco más a lo que este tema trata, son cifras absolutas o relativas para cuantificar, medir, valorar, comparar fenómenos de salud, enfermedad, producidos en una población de humanos o de animales. De asociación, las medidas de asociación son medidas que permiten estimar la relación causa-efecto entre dos o más variables o fenómenos. Es la parte que llamamos estímulo-respuesta. De medidas de efecto, también llamadas de impacto, permite estimar la tasa de enfermedad evitable al eliminar el factor de riesgo. Entonces, esta parte de la medición de la epidemiología nos va a permitir describir el impacto de ciertos eventos y cuáles son los riesgos o el impacto de estos factores de riesgo en la población. Aquí tenemos un cuadrito que nos está concluyendo o nos muestra específicamente las medidas de frecuencia y las medidas que se resumen dentro de esta frecuencia. Aquí podemos encontrar medidas de tendencia central, que son las que se hacen durante los estudios epidemiológicos, donde tenemos la moda, la mediana y la media. También vamos a encontrar las medidas de distribución, donde está la amplitud, los cuartiles, vamos a desviaciones estándar y otro tipo de medidas. También son muy utilizadas en estudios investigativos. Tenemos además las frecuencias relativas, donde vamos a conseguir lo que son las razones, las tasas, los porcentajes y las proporciones. Aquí en este otro cuadrito que nos va a describir
las mediciones más usadas en epidemiología, tenemos las medidas de frecuencia de la enfermedad, donde vamos a encontrar la parte de morbilidad, que es la incidencia, y la prevalencia, donde está incidencias acumuladas, proporciones de incidencia, densidad de la incidencia y la tasa de la incidencia. Para la prevalencia, dentro de estas medidas de frecuencia de la enfermedad, se van a evaluar como puntuales y por periodo. En cuanto a las medidas de asociación, vamos a tener medidas de distribuciones y medidas diferenciales, y entre las medidas de distribuciones vamos a encontrar diferencia de riesgo, exceso de riesgo, riesgo atribuibles, número de necesario a tratar. Dentro de las medidas de asociación, además también vamos a encontrar la razón de riesgo, razón de incidencia acumulada, todo lo que es tasa de razón, razón de tasas de incidencia, y ya el OR de la prevalencia de los casos que están siendo estudiados. Con relación a las medidas de impacto, dentro de la medición en epidemiología tenemos impacto de remover la exposición sobre los expuestos, que vamos a encontrar la parte de riesgo atribuible y el exceso de riesgo. Vamos además también a encontrar riesgo atribuibles porcentual y la frecuencia etiológica porcentual. En cuanto al impacto de promover la exposición en la población, tenemos riesgos atribuibles poblacionales y el riesgo atribuible poblacional porcentual y la frecuencia atribuible poblacional. Seguimos de acuerdo a las medidas utilizadas en la ciencia de la epidemiología. Ya esta parte nos va a tratar más sobre lo que es las frecuencias absolutas, que nos indica la magnitud de un evento o características de este, es decir, las veces que ésta se repite en número o en persona, o los episodios del evento que está aconteciendo. Por ejemplo, un número de personas que están siendo afectadas por un determinado agente químico en una población determinada. En cuanto a los valores absolutos, nos indica que es el recuento de cifras o datos de observaciones efectuadas sobre variables de estudio sin establecer relación con otras cifras absolutas o con la población de referencia. En cuanto a los valores relativos, son medidas que se obtienen de establecer una relación entre cifras absolutas o cifras absolutas o de algún tipo de población de referencia. Aquí vamos a encontrar lo que son las razones, las proporciones, las tasas y los índices. Cuando nos referimos a la frecuencia relativa, nos van a servir para comparar adecuadamente la frecuencia o las veces que un evento en salud se distribuye o aparece en una población, y es necesario
construir una medida que sea independiente de tal tamaño poblacional que nos permita realizar la medición del acontecimiento. Estas medidas se obtienen en general relacionando el número de casos, que sería el numerador, con el número total de individuos que componen la población, que viene siendo el denominador son las más usadas, que son las razones los índices, las proporciones y las tasas. Dentro de la prevalencia y la incidencia, que son en las medidas de morbilidad dentro de la medición epidemiológica, tenemos una incidencia acumulada y una densidad de incidencia. Tres aspectos sociales que deben estar claros al tiempo de que un caso, tenemos tres aspectos que deben estar claros al momento de realizar una investigación que vaya inmersa a la medición de la epidemiología, que son el tiempo, nos va a indicar cuándo se están presentando los casos o cuándo se presentó el caso, que es un caso que nos va a definir la situación del caso, qué es el caso, cuál es su definición operativa, y la población a quienes afecta y dónde los afecta. En cuanto a la prevalencia, son los casos que existen sobre la población de referencia. Ya analizando un poco lo que es la medición de la enfermedad, vemos que esta prevalencia puede ser prevalencia de punto, que es cuando la enfermedad particular en un único punto o en un momento en tiempo se está presentando. Y la prevalencia de periodo es cuando la enfermedad particular se está presentando en un periodo de tiempo determinado. En cuanto a la frecuencia de la enfermedad, ya siguiendo con las tasas de prevalencia, tenemos aquí la fórmula que nos permite calcular cuántos casos nuevos más los casos que ya existen sobre el número de personas expuestas en un periodo dado. Con esta fórmula vamos a poder calcular la tasa de prevalencia, o sea, la enfermedad que ya existe en la población, que son los casos que ya están existentes, más los que aparezcan sobre la población que está en riesgo. En cuanto a la incidencia, tenemos que son los casos, se refiere a número de casos nuevos solamente de una enfermedad que se presentan en una población en un periodo de tiempo determinado. En cuanto a la fórmula para poder calcularla, tenemos casos nuevos, número de personas sobre número de personas expuestas en un periodo de tiempo. En esta parte solamente se van a tomar los casos nuevos, a diferencia de la prevalencia, que va a tomar casos nuevos y casos ya existentes. En la incidencia se van a tomar solo los casos nuevos sobre la población que está expuesta en un periodo de tiempo. Como se trabaja sobre poblaciones, entonces
se va a multiplicar o se debe multiplicar por 100.000 habitantes. Entonces, cuando hablamos de densidad de la incidencia o incidencia persona-tiempo, nos indica el que es la población inestable como denominador. Se tiene en cuenta el tiempo durante el cual el individuo estuvo expuesto a la ocurrencia del evento en un periodo específico. Este cálculo se va a realizar mediante casos nuevos de una enfermedad en un periodo sobre el total de las personas en el tiempo de observación. Las personas que están siendo afectadas en el tiempo de observación o que pueden estar en riesgo en el tiempo de observación. Dentro de la medición de la frecuencia de la enfermedad, también vamos a encontrar lo que son las tasas. Una tasa se calcula dividiendo el número de casos que por el número de personas de la población y se expresa como casos por 100 personas. Es decir, la tasa nos va a indicar número de casos presentados en una población, o sea, casos en general, sobre el número de personas que existen en esa población por 100 personas. Tipos de tasa. Tenemos las tasas crudas, que incluyen a toda la población, y tenemos las tasas específicas, que consideran diferencias entre subgrupos. Aquí vamos a conseguir escoger la población, bien sea por edad, por género, por grupo étnico o por otras variables de interés. Dentro de las tasas ajustadas o estandarizadas, estas nos van a servir para hacer comparaciones sumarias validadas entre dos o más grupos poblacionales que difieren en edad u otra característica que se quiere ajustar. Las tasas de ataque es una tasa de incidencia que se utiliza cuando ocurre un número elevado de casos. Más que todo esto se presenta en brotes en periodos cortos de tiempo y se expresa con un porcentaje, se va a expresar siempre con porcentaje. Entonces tenemos aquí la fórmula, cómo sacar una tasa de ataque ante la investigación de la aparición de casos masivos en una población. Entonces, que nos va a decir número de enfermos de una determinada enfermedad o un determinado evento sobre las personas expuestas al riesgo para la enfermedad por 100. Esta sería nuestra fórmula para las tasas de ataque. Cuando hablamos de tasa de letalidad, nos referimos a la medida de gravedad de una enfermedad, y más que todo es utilizada en eventos donde hay mortalidades o eventos que han causado mortalidades, han sido masivos en una población su aparición y ha causado mortalidades, y se puede calcular como número de muertes de una enfermedad o a causa de una enfermedad en un periodo determinado sobre el número de casos diagnosticados de esta enfermedad en el mismo periodo por 100. Entonces aquí tenemos ya la tasa cuando el evento
está causando un impacto de mortalidades en la población, y su cálculo, que es el número de muertes que ha generado esta enfermedad en un periodo de tiempo determinado, sobre el número de casos diagnosticados de la enfermedad. Cuando hablamos de riesgos, de razones, cuando hablamos de razones, que es otra medición de la epidemiología, se expresa la relación entre los dos sucesos, a diferencia de las tasas que el numerador no está incluido en el denominador y no hacen referencia a una población exacta. En este caso, la interpretación del cociente no alude a una probabilidad o a un riesgo, como el caso de la tasa. Cuando hablamos de proporciones, expresan simplemente la frecuencia, o sea, con qué frecuencia se presentan los casos, con qué tiempo, intervalos de tiempo, relativa, que tiene un suceso respecto al otro, que lo incluye el denominador, incluye al numerador. Es decir, aquí en esta parte, en las proporciones, el denominador va a incluir el numerador. Cuando hablamos de índices, nos referimos o nos va a sugerir la comparación de dos tasas o de dos razones. Ya dentro de las medidas de asociación o efectos de enfermedad usadas en epidemiología, nos dice que son los indicadores epidemiológicos que permiten evaluar la fuerza con que un determinado evento se asocia a un determinado factor. En este caso es la causa de la enfermedad o la causa del factor de riesgo. Comparar el riesgo de una enfermedad nos permite comparar el riesgo de que una enfermedad se desarrolle entre personas expuestas al factor sospecha con aquellas que no están expuestos. Se puede comparar de dos maneras: medidas de diferencia, que nos va a permitir evaluar diferencias de riesgo, y medidas de efecto relativo. ¿Qué efecto produjo la presencia del evento? ¿Qué es un riesgo y qué es un riesgo en epidemiología? Entonces, un riesgo es la presencia de una característica o de un factor o de varios factores que aumenta la probabilidad de consecuencias adversas. ¿Y cómo se trata o cómo se presenta un riesgo en epidemiología o cómo está definido? Este se refiere o está definido como la probabilidad que tiene un sujeto de desarrollar la enfermedad durante un periodo de tiempo determinado, considerando que el sujeto no muera por otro proceso durante el periodo considerado del factor de riesgo. Entonces vemos que el concepto general va muy inmerso dentro del concepto que evalúa la parte epidemiológica. Cuando hablamos de factor de riesgo, nos referimos a cualquier característica o circunstancia detectable de una persona o un grupo de personas que se sabe o asociada con un aumento de la probabilidad de padecer o desarrollar determinadas enfermedades
por estar expuestos a un proceso, pues, a un factor de riesgo o un proceso de morbilidad. Entonces, utilización del riesgo nos va a servir para predecir, para medir la causalidad, para realizar un diagnóstico y para prevenir futuras enfermedades o futuros eventos. ¿Cómo se clasifica el riesgo? El riesgo está clasificado en riesgo absoluto, que es el que mide la incidencia del daño en la población total. Aquí entran a jugar lo que son las tasas. También tenemos el riesgo relativo, que ya nos habla de que el riesgo relativo mide la fuerza de la asociación entre la exposición y la enfermedad. Indica además la probabilidad de que se desarrolle la enfermedad en los expuestos a un factor de riesgo en relación al grupo de los no expuestos. Entonces, es la probabilidad que existe de que las personas expuestas enfermen y las no expuestas también. Además, compara la frecuencia con que ocurre el daño entre los que tienen el factor de riesgo y el que no los tienen. O sea, son estudios de prospectivos o de cohorte. Es decir, que son estudios de poblaciones, dentro de la población, escoger a un grupo de personas que estén cursando un proceso de morbilidad y otro grupo que no esté cursando ese proceso para poder hacer la comparación del factor de riesgo de adquirir o no la enfermedad. Cuando hablamos de riesgo atribuible, nos referimos a la parte de riesgo individual que puede ser relacionada exclusivamente con el factor estudiado y no a otros. Es lo que queda, o sea, riesgo residual, si se sustrae el riesgo en los no expuestos a los que están expuestos al evento en cuestión. Esta parte de riesgo se va a medir como la tasa de incidencia, se hace el cálculo como la tasa de incidencia menos la tasa de incidencia de expuestos menos la tasa de incidencia de los no expuestos. Y esto nos va a permitir calcular cuáles son las poblaciones o la cohorte, el grupo de personas que a pesar de estar expuestos no adquieren la enfermedad o el evento, y los que estando expuestos la adquirieron. Con relación al riesgo atribuible porcentual en los expuestos, que es una parte de este cálculo de riesgo atribuible, tenemos que su importancia relativa se va a dar en porcentaje y se puede atribuir a la exposición al factor de riesgo dentro del riesgo absoluto que representa el grupo expuesto. Entonces, aquí nos va a mostrar la fórmula como dentro del estudio investigativo a hacer el cálculo, que son la tasa de incidencia de los expuestos menos la tasa de incidencia de los no expuestos sobre la tasa de incidencia de total por 100. Entonces, en esta parte, este riesgo atribuible va muy inmerso en
porcentual, este riesgo atribuible porcentual va muy inmerso o se desprende de riesgo atribuible, pero con la diferencia de que acá se va a multiplicar por 100 para que nos pueda dar el riesgo porcentual. Entonces, ya culminando con este tema, vemos que la medición en epidemiología es de suma importancia dentro de los procesos investigativos porque nos van a permitir identificar la frecuencia de las enfermedades, su incidencia, su prevalencia en las poblaciones, además de poder identificar las tasas de mortalidad que tienen en la población, sus tasas de letalidad y cómo ataca un determinado evento en una población determinada, y nos va a permitir además con la medición de estas frecuencias poder tomar medidas para mitigar y reducir el impacto de los eventos en la población. Muchas gracias.